Iglesia, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Gracias por dejarnos entrar a tu casa con este nuevo mensaje de Jesucristo. Gracias por poder darme la oportunidad de traspasar este mensaje que hoy quiero compartir con vos. Y quiero compartirte una historia que muchos lo conocen y se ha hecho muy notoria en estos últimos tiempos. La historia de Moisés, la historia de Faraón, la historia de Egipto, de Israel, en donde sabemos que la mano de Dios estuvo sobre Israel y los liberó de una esclavitud de muchos años. Pero hay un detalle que yo quiero compartir con vos que está en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Éxodo 1, 8, vamos a leer el 9 y el 10 también, dice: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, presten atención: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y nos derrote. Así que fíjense, este nuevo rey, este nuevo faraón de Egipto, le dice a su gente: el pueblo de Israel es más fuerte y es más numeroso que nosotros. Tenemos que idear un plan para poder gobernarlos y así esclavizarlos. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Una nación más pequeña y más débil dominó a otra nación más fuerte y más numerosa. Algunos dirán: ¿cómo fue que no se dieron cuenta los hebreos de esta situación? Generalmente es al revés. El más fuerte y el más grande domina al débil. Pero en este caso no fue así. Y muchos se preguntarán por qué no fue así. Simplemente porque los hebreos ignoraban esta verdad. Simplemente porque Israel no lo sabía. O sea, había una verdad que ellos desconocían, que ellos eran más fuertes, los israelitas, y eran más numerosos. Algo que sí sabían los egipcios, y ellos pudieron tomarlo con sabiduría y así de esta forma gobernar y someter al pueblo de Israel. Entonces podemos entender de que Egipto esclavizó y dominó por 430 años, eso es lo que dice la Biblia. 430 años gobernó Egipto a Israel. El pueblo más pequeño sometió al más grande por más de 4 siglos. Es un duro resultado para ignorar una gran verdad. ¿Qué les parece? De esto podemos sacar la conclusión que todo aquel que no sabe quién es vulnerable y está propenso, aunque aún siendo otro más pequeño lo domine. Lo voy a repetir. Podemos llegar a la conclusión de que todo aquel que no sabe quién es, si vos no sabes quién sos más vulnerable y sos propenso, aunque otro siendo más pequeño que vos te domine. Y en este caso específico, la esclavitud podemos decir que es sinónimo de ignorancia, porque ellos fueron esclavos por no saber una gran verdad. Si no sabes quién sos y no tenés una identidad, sos una persona vulnerable e insegura y accesible ante los demás. Hay muchas personas que hoy están pasando una situación por esta cuarentena y se sienten esclavos, como los israelitas. Se sienten esclavos, pero de una extraña sensación. Están como cautivos en sus casas. Parece que están privados de su libertad. Una mezcla de incertidumbre y no tienen un rumbo fijo porque no se sabe cuándo va a terminar esto. Y entre todo eso se ve un sentimiento de miedo. Uno pone el noticiero y escucha que la gente tiene miedo. Tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a salir, tiene miedo a quedarse sin trabajo, tiene miedo a quedarse solo. Muchos tienen miedo a sentirse abandonados y aún otros se sienten abandonados por Dios. Yo no digo que esto está pasándole a todos, no digo que te esté pasando a vos, pero puede ser. Y si vos mirás un paneo y escuchás las noticias, la gente dice: tengo miedo. Ahora, si estás en esta situación de que tenés miedo y sos esclavo del temor,
Puede ser que te esté pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Algo pequeño, el temor, está tomando un lugar que no le corresponde y está gobernando tu vida y la está esclavizando. Este es el momento justo para saber quién sos. Es el momento justo de dejar de ignorar y tener esta identidad que Dios nos dio. En Juan, el Evangelio de Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que le recibimos y aquellos que creemos en Jesucristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra de Dios es inamovible. Sus promesas son inalterables y son para siempre y son para este tiempo. La verdad, lo concreto, es que somos lo que Dios dice que somos. Y Dios dice que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, no somos esclavos de nada ni de nadie, y menos del temor, y menos del miedo. Así que si vos creíste en Jesucristo y le recibiste, dice que Él nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Ahora yo te pido que me acompañes al libro de Romanos. Ahí vamos a leer 2 o 3 versículos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice: pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es un vocablo en arameo que significa papito querido. Así que en Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, de esclavos, para estar otra vez en temor, como los egipcios estuvieron y los hebreos en Egipto estuvieron, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos papito querido. O sea que el Espíritu Santo que recibimos no solo nos libra del temor, porque no somos más esclavos del temor, nos saca de esa esclavitud del temor y nos pone y nos convierte como hijos adoptados, hijos legítimos de Dios. Así que no te pase como lo que le pasó a los hebreos en Egipto. No podemos dejar de ser dominados por algo más pequeño, porque el amor de Dios es tan grande que no se compara con absolutamente nada. El amor de Dios es demasiado grande para poder ser esclavos del temor. Y si vos tenés ese temor que invade y muchas veces se hace más grande de lo que vos pensás, es porque realmente no conocés el amor de Dios. La palabra de Dios dice que el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor es Jesucristo y Jesucristo echa fuera el temor. Allí en Romanos 8, si seguimos un poquito más en el versículo 32, dice: si Dios no negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Si Dios no nos escatimó, no nos negó, no se guardó lo que más quería, que era a su Hijo Jesucristo, sino que juntamente con Él nos dio todas las cosas, ¿qué será lo que no te podrá dar? ¿Qué es lo que es más valioso que Jesucristo que tenía Dios? Jesús era lo más valioso y Él no lo escatimó, nos los dio. Así que, ¿cómo nos va a dar a nosotros todas las cosas que necesitamos? ¿Cómo no te va a dar paz en medio de esta inseguridad? ¿Cómo no te va a dar tranquilidad en este miedo y en este temor? ¿Cómo no te va a dar salud en medio de esta pandemia? Claro que lo va a hacer. Te va a dar provisiones, te va a dar abundancia, porque si nos dio a Jesucristo y no lo negó y no lo escatimó, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Y si algunos no entienden esta verdad y viven en temor, es porque todavía no han conocido el amor de Dios. Yo te quiero contar una anécdota que me pasó cuando yo era pequeño, cuando tenía 10 años. En casa nosotros éramos muchos en número, éramos 8 y no había tantas habitaciones, así que con mi hermano teníamos que dormir en la habitación de mis padres. Y debajo de la cama matrimonial sacábamos un colchón de una plaza y todos los días y todas las mañanas teníamos que agarrar y hacer
la cama y al otro día deshacer la cama. Y todos los días era una especie de costumbre en donde dormíamos en el piso a los pies de la cama matrimonial de nuestros padres. Y yo sentía mucho miedo. Sentía miedo a la oscuridad. Aún estando cerca de mis padres, aún sentado o acostado junto con mi hermano, porque él dormía sobre una cabecera y yo dormía sobre la otra cabecera, tenía miedo a la soledad, tenía miedo al abandono. Esa oscuridad me abrumaba y me sentía mal y tenía miedo. Algo parecido que quizás lo que están viviendo muchos hoy, que tienen miedo, se sienten abrumados, tienen miedo a la soledad. Y me costaba dormir, pero al fin y al cabo, durante tantas horas de tratar de dormir, conciliaba el sueño. Pero siempre me levantaba a las 2, 3 de la mañana y me despertaba. Y me despertaba de vuelta con ese gran miedo, con ese temor a la oscuridad. Pero pasaba algo extraño. Yo, en medio de esa oscuridad y ese miedo y ese temor, abría mis ojos. Y cuando abría mis ojos veía una imagen. Y era la imagen de mi papá. Mi papá terrenal. Veía sus cachetes, veía sus orejas, veía su pelo. No llegaba a ver el rostro, pero indudablemente era mi papá. Indudablemente era mi papá. Era la forma y la apariencia de mi papá. Entonces, ¿saben cómo reaccionaba yo? En esas noches de miedo, en esas noches oscuras, yo veía el rostro de mi papá, agarraba la frazada, me daba vuelta a un costado y me decía: Abel, dormí tranquilo, papá te está cuidando. Papá te está cuidando. Y eso no me sucedió durante días, sino que me sucedió durante semanas. Y me animo a decirte que me sucedió durante meses, donde yo experimentaba, en medio de esa intranquilidad, en medio de ese temor, en medio de ese miedo, de esa oscuridad, yo me levantaba durante las madrugadas, veía esa imagen de mi papá, me daba vuelta y dormía bien tranquilo. Y no me despertaba hasta la mañana siguiente, tratando de entender qué era lo que pasaba. Hasta que un día lo encaré a mi papá y le hice esta pregunta. Le digo: ¿cómo es que yo cada vez que me despierto te veo que me estás observando? Y yo de esa forma duermo tranquilo. ¿Y saben lo que me contestó él? Que él no se levantaba ni siquiera para ir al baño. Y saben que era verdad, porque uno, haciendo un poco de memoria, no veía ese movimiento de ir al baño, porque tenía que pasar sí o sí por al lado nuestro. Y sin embargo me di cuenta que aquel que estaba mirándome durante las noches y me observaba no era mi papá terrenal, no era mi papá Raúl, ese era el nombre de mi papá que falleció hace muchos años, sino que era de mi papito querido, que me estaba observando durante todas las noches. Y ese temor se me iba, y esa oscuridad desaparecía, y ese miedo se iba. ¿Por qué? Porque papá, mi papito querido, me estaba observando. Y después me di cuenta que no solamente me observaba durante las noches, sino que me observaba durante las mañanas, me observaba durante la tarde, me observaba durante el tiempo que iba a la escuela, me observaba durante todo momento y en todo lugar. Me sentía observado y cuidado y protegido por mi papito querido. Y eso es lo que tenemos que entender, de que quizás hoy no tengas a tu papá como tampoco lo tengo yo. Tampoco puede ser que hayas tenido una buena relación con tu padre, porque quizás mi papá no fue muy afectivo, como algunos quizás tuvieron la suerte o la bendición de tenerlo. No hubo un gran acercamiento, ni conmigo ni con mis hermanos. Era una persona bastante hosca. Pero en realidad yo entendí que él nos amaba a su forma. Pero lo que también entendí, de que él se fue, pero el que está con nosotros, el que no saca nuestros ojos de nuestra vida, es nuestro papito querido, que nos observa. Entonces esa sensación de miedo se me fue, porque sé que él está en todo momento cuidándome y protegiéndome. ¿Sabes por qué? Porque soy su hijo amado. Y porque soy su hijo amado, no tengo que tener temor. Y sabes que esta palabra va para ti. ¿Sabes cómo titulé esta prédica o este video? Hijos amados. Somos hijos amados, en donde la vista y los ojos de tu papá querido, que está allí arriba, no salen de ti, no salen de mí. Nos está observando de día y de noche. Y si nuestro papá querido no negó a Jesucristo, lo más valioso que tenía, ni lo escatimó,
ni se lo guardó, sino que nos dio a Jesucristo para que tengamos acceso a Él. ¿Cómo nos dará todas las cosas? Así que esta palabra es para todos aquellos que están sintiendo temor, están sintiendo miedo. Esta palabra de que nuestro papito querido nos está observando y es un espíritu que nos dio, un espíritu que no es de esclavitud, ni de miedo, ni de temor, sino nos dio un espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios Abba Padre. Hay un acercamiento, somos sus hijos amados, no tenemos que sentir temor. No seamos como los israelitas, que tenían una gran verdad guardada y fueron esclavizados por algo más pequeño durante mucho tiempo. Así que esta palabra es para todos aquellos que están siendo invadidos por ese temor y por ese miedo. Tenemos que entender de que Dios está observándonos y que somos sus hijos amados. Así que yo quiero compartir esta palabra con vos, para que vos puedas entender de que no hay lugar para el temor en todo este inmenso amor que Dios nos mostró. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, de tal manera te amó a vos, de tal manera me amó a mí, que mandó a su Hijo Jesucristo y junto con Él nos dio todas las cosas. Así que entendé esta verdad. No seas esclavo del temor. No seas como estos israelitas que fueron esclavos durante muchísimos años, porque no sabían cuál era esa verdad de que eran más poderosos y más numerosos. Así que esta verdad, la verdad de Jesucristo, hoy pueda estar alumbrando tu corazón y tu vida y puedas darte cuenta que sos valioso ante los ojos de Cristo. Así que en este tiempo yo quiero animarte a que puedas leer la palabra de Dios, que puedas leer Romanos capítulo 8, en donde Dios está mostrando el amor hacia cada uno de nosotros, diciéndonos que nos dio todas las cosas, que no tenemos que temer por nada. Así que este virus, por más que sea tan temible, no nos va a poder afectar, porque Dios está de nuestro lado y Dios está luchando esta batalla que tenemos por delante. Así que, iglesia, levantá la vista en Jesucristo, lee la palabra de Dios, alimentate de ella, y también te pido que estés teniendo intimidad con Él, teniendo oración con Él, y podés estar traspasando este mensaje a aquellos que te rodean, porque ellos también quizás lo necesitan. Así que este mensaje es para ustedes. Un saludo enorme a la iglesia de Caseros, un saludo enorme a todos aquellos que nos están siguiendo. Gracias por los comentarios que llegan a través de los WhatsApp o de las redes sociales. Sabemos que es un tiempo donde necesitamos la palabra de Dios y bueno, allí va nuestro granito de arena para todos ustedes. Dios te bendiga, los amamos en el nombre de Jesús.